Hola, bienvenidos a RecNet, mi nombre es Heriberto Díaz. En este video vamos a hablar sobre lo que es fundamentos de IP versión 4. Vamos a empezar primero cómo está constituido lo que es una dirección IP, que es una cadena de 32 bits en notación decimal punteada. Las siglas en inglés vienen siendo DDN y cada dirección está conformada por 4 octetos. Aquí tengo un ejemplo que es esta dirección 192.168.1.1. Esta dirección está representada como menciona en notación decimal punteada. Punteada pues porque está separada por unos puntos, si se dan cuenta. Y bueno, ¿por qué es representada en este tipo de formato y no en binario, como aparece aquí abajo? Bueno, la principal razón por la cual utilizaron este formato en lugar de binario es porque es mucho más fácil de comprender e incluso de poder memorizar las direcciones y poder llevar una mejor administración, ya que estamos más acostumbrados a utilizar ese tipo de formato y no binario. Imagínense una cadena, manejar direcciones, por ejemplo, 200.33.146.250 en números binarios. Entonces puede llegar incluso a ser un poco confuso y puede pues provocar que tengamos ciertos errores. Entonces esa es la razón principal por la cual es utilizado lo que es un formato decimal. Ahora bien, menciona aquí que son 32 bits. Esos 32 bits son esta cadena que tenemos aquí hasta acá, que está conformada por ceros y unos en formato binario, que es la manera como una computadora pues entiende para él cuando hace sus cálculos, maneja lo que son binarios. Menciona el segundo punto, ese lo vimos. El segundo punto menciona que está formado por 4 octetos. Un octeto va a venir siendo igual a 8 bits. Entonces, si está separado o conformado por 4 octetos y cada uno tiene 8 bits, entonces vamos a obtener los que son los 32 bits de lo que es la dirección IP. Entonces, si tenemos por ejemplo un octeto que son 8 bits, entonces se van a separar cada 8 bits. Aquí tengo 8 bits, de este lado también tengo otro 8 bits y lo mismo de este lado, y ya tengo mis 4 octetos. Y entonces, de igual manera, va a ir separado por lo que es un punto. Y estos 8 bits van a representar, por ejemplo, lo que es, perdón, 192. El segundo octeto va a representar lo que es 168. El tercero va a representar lo que es 1. El último octeto va a ser ese número 1 de aquí. Normalmente una dirección IP siempre va a estar acompañada por lo que es una máscara y lo que es un gateway o un default network. ¿Por qué? En este caso, aquí como aparece aquí, vamos a ponerlo aquí, 192.168.1.1. Normalmente, esta es la IP. Vamos a poner aquí que es la IP. La máscara, en este caso puede ser una 255.255.255.0. Y el gateway puede ser la 192.168.1.254. Bien. ¿Para qué nos va a ayudar lo que es la máscara? La máscara prácticamente nos va a estar ayudando para poder identificar lo que es la network o la red y también para poder identificar lo que es el host. En este ejemplo que tenemos aquí, que es 255.255.255, nos está indicando que la network o la máscara de la red es de 24 bits. Por lo tanto, si cada octeto son 8 bits, entonces aquí vendría siendo lo que es 8, aquí ya son 16 y el último vendría siendo 24, perdón. Entonces, todo lo que es esta parte de la 192 hasta lo que es el último 1, 192.168.1 viene siendo lo que es la red o network, y el último octeto
este uno que tenemos aquí es nuestro host. ¿Ok? Es para eso que nos va a estar ayudando lo que es la máscara. El gateway pues nos va a estar ayudando para cuando necesitamos comunicarnos con alguna IP que está fuera de nuestra red, que puede ser a lo mejor otra subnet, que incluso internet. Entonces este se manda lo que es el paquete a lo que es esta dirección. En este caso yo tengo aquí 192.168.1.254, que normalmente esa dirección o nuestra gateway va a ser un router o puede ser incluso algún switch de capa 3, que es como estoy manejando. Incluso ustedes lo pueden ver en su computadora. Aquí yo ya tengo lo que es mi computadora. Aquí, por ejemplo, podemos identificar lo que es la dirección IP, que en este caso es la 192.168.1.64. La máscara, como les decía, normalmente va acompañada, en este caso es de 24 bits, que son 255.255.255.0. La puerta de enlace predeterminada o gateway es la 192.168.1.254, que es la IP de mi router, que es la que me va a dar la salida hacia internet. Lo tenemos aquí. Bueno, continuando, nos menciona el tercer punto que el rango de número decimal de cada octeto va de 0 a 255. Ese es otro punto que es importante. ¿Por qué 255? Bueno, no vamos a entrar a detalle porque hay un video en la cual se enfoca en la parte de los binarios, pero cada posición, vamos a enfocarnos con este octeto, representa un valor. En este caso, empezando de izquierda a derecha, este viene siendo 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Si nosotros sumamos todos estos valores, nos va a dar lo que son 255. Entonces, por eso que menciona que cada octeto puede tener un valor de 0 hasta 255 en valor decimal. Hablando de las IPs, otro punto importante es que las IPs son únicas. No puede haber una misma IP en dos equipos. Por ejemplo, hablando de una misma red, no puede existir que una IP, por ejemplo, la 192.168.1.1, la tengan dos equipos, ya que esto va a ocasionar lo que es un conflicto en la red. Entonces, cuando se le asigna una IP a un equipo, es única, que es a lo que se refiere este punto. Bueno, vamos a continuar con lo que son las reglas de agrupamiento, pero vamos primero a conocer lo que es un término más que se llama IP Network. Cuando ustedes escuchen o lean en algún documento lo que es una IP Network, esto se refiere a lo que es un grupo de direcciones en un conjunto, valga la redundancia, de direcciones consecutivas. Por ejemplo, si en este caso, el ejemplo que tenemos aquí abajo en el diagrama, que dice 10.1.1.1 y 10.1.1.2, estas dos direcciones vienen siendo una IP network, porque es un conjunto de direcciones en las cuales están de manera consecutiva. Puede ser la 1.2.3.4 hasta 254, o dependiendo de lo que la máscara indique, los bits de los hosts los cuales va a tener la red. Pero bueno, ese nada más era como conocimiento general para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén leyendo algún documento. Ahora bien, entremos a lo que son las reglas. Principalmente las reglas son dos, hablando en cuanto a IP versión 4 de manera general. La primera regla nos menciona que todas las direcciones IP del mismo grupo no deben ser separadas por el router. ¿Por qué menciona esto? Bueno, volviendo al diagrama que tenemos aquí. Aquí tengo yo una computadora que tiene la IP 10.1.1.1 y 10.1.1.2. Estas dos computadoras, si ustedes se fijan, están de un mismo lado, o sea, no están separadas, como menciona la regla 1 por el router. O sea, esta computadora no se encuentra de este lado
y mucho menos va a estar por aquí, ya que estaríamos rompiendo esta regla. Entonces, al pertenecer a la misma red, tienen que estar del mismo lado. Aquí incluso puede ver un switch. Y tienen que permanecer en el mismo lado para que cumplan con la primera regla. La regla número 2 indica que las direcciones IP separadas por un router deben ser de diferentes grupos. Igual, con el mismo diagrama. Si ustedes se fijan aquí, la red viene siendo una 10.1.1.1 y aquí es .2. Del otro lado tenemos otras computadoras que son la 10.2.2.1 y la 10.2.2.2. Estas direcciones IP o IP Network no son iguales al grupo que está del lado izquierdo de la pantalla. Entonces es válido que estas computadoras o estas direcciones estén configuradas en esta red, porque como no son del mismo grupo, pues pueden estar separadas por el router y pueden tener incluso comunicación. Entonces aquí con este diagrama es fácil de poder aplicar y entender lo que son las dos reglas de cuanto al agrupamiento de direcciones IP versión 4. Estas reglas hay que tener en cuenta que está hablando de manera general. Si ustedes se dan cuenta, aún no manejamos lo que son máscaras, ni mucho menos algo un poco más avanzado como viene siendo en subnetting. Aquí únicamente estas reglas se están enfocando de manera general. Vamos a pasar al siguiente slide, en la cual ya vamos a empezar a ver lo que son las clases de las IP Network. En lo que es el mundo de IP versión 4, está conformada por 5 clases, que como aparece en la pantalla, que son las clases A, B, C, D y la E. Pero principalmente hay 3 que son las que vamos a estar utilizando en el mundo real en cuanto a la práctica, que viene siendo la clase A, la clase B y la clase C. Estas clases, tengan ustedes en cuenta que son clases de tipo Unicast. Y la clase, por ejemplo, la D es multicast y la clase E es de experimental, como aquí lo pone aquí abajo. Clase D es multicast y clase E experimental. Entonces, las clases A, B y C son únicas. Eso se lo tienen que aprender, porque si puede venir ejemplos o alguna pregunta relacionada con eso. Es importante que ustedes lo conozcan. Aquí tenemos otro concepto para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es como conocimiento general. Cuando se utiliza el término Network ID, ese se emplea para poder hacer referencia a si la dirección, en este caso, supongamos que tenemos una dirección 192.168.1.1. Cuando nos dicen cuál es el Network ID de la dirección 192.168.1.1, podemos decir que su Network ID es que pertenece a una clase C, en ese caso, porque toda esta parte de aquí es lo que viene siendo la network y viene cayendo en lo que es en clase C. Entonces, cuando ustedes escuchen o se encuentren este término, acuérdense que el Network ID es para identificar la red de la IP. También utilizan términos, por ejemplo, de Network Number o Network Address. Pero bueno, vamos a entrar a lo que es este pequeño diagrama que tenemos aquí abajo. Este diagrama es muy importante, igual que lo estudien, porque seguramente les pueden venir algunas preguntas en el examen enfocadas a este diagrama, ya que contiene mucha información que es muy importante. Por ejemplo, acuérdense que en cuanto a IP versión 4 podemos tener valores de 0 a 255, como aparece aquí, que tenemos aquí 0 y hasta aquí abajo 255. Entonces,
Tenemos 5 clases y esas 5 clases se van a repartir en todo ese rango que puede tener en cuanto a valores. Por ejemplo, lo que es el cero, esa no la podemos utilizar porque está reservada para algún propósito en específico. Entonces esta es todas las direcciones que puedan ser 0.0.0.1 no pueden ser utilizadas. La clase A, que es la primera, esta empieza, todas las direcciones que empiecen, por ejemplo, de la 1.0.0.1 hasta lo que es la 126.255.255.255, van a caer en lo que es la clase A, la cual menciona que está conformada por 126 network o redes y los hosts por red son 16.777.214 hosts que puede tener por red. O sea, imagínense, realmente la clase A en cuanto a número de hosts es inmenso. Y en cuanto a la práctica, realmente no es muy aconsejable el tener esa cantidad de IPs para la parte de los hosts, porque no es buena práctica en el sentido de que puede dificultar lo que es la administración. Incluso podemos tener muchos problemas en cuanto a poder controlar lo que es un broadcast. Entonces no es buena práctica el utilizar esa cantidad de hosts. Lo que es las IPs que empiezan con 127 igual son reservadas, esas no las podemos utilizar. Estas, por ejemplo, quizás ustedes han visto que en su computadora tienen una dirección que se llama 127.0.0.1. Esta IP se le conoce como localhost y en las computadoras, por ejemplo, se utiliza para propósito de comprobar que está funcionando bien la tarjeta de red tanto en hardware como en software. Aquí tengo yo lo que es la ventana que yo ya tengo aquí. Por ejemplo, yo puedo dar un ping a la 127.0.0.1. Si se dan cuenta, yo tengo respuesta. Yo con eso yo ya estoy validando de que mi computadora está, no mi computadora, perdón, de que mi tarjeta de red está funcionando correctamente tanto en hardware como en software para lo que es TCP/IP. Entonces esas están reservadas, no las podemos utilizar. Para la clase B son las IPs que van a empezar de la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Nos menciona que en cuanto a redes o network puede tener hasta 16.000 y fracción, como el número que pasa aquí, y los hosts por red son de 65.534. Realmente igual a clase B, son muchísimos hosts y en la práctica pues no es bueno tener esa cantidad o implementar una red privada con esa cantidad de hosts por las cuestiones que ya le mencioné hace un momento. La clase C son todas las IPs que van a empezar con la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. En la clase C nos menciona aquí que las redes son de 2.097.152 y los hosts por red son de 254. Si se dan cuenta, comparándolo con la clase A, es mucho menos la cantidad de hosts que tenemos. Entonces es por eso que la clase C es muy utilizada para las direcciones que son asignadas a una red privada, porque los hosts 254 pues es más factible que te encuentres una red con 254 hosts, y además de que puedes tener una mejor administración, puedes tener un mejor control del broadcast, pues es ideal realmente. Es por eso que es muy utilizada la clase C para las redes LAN, pues en la práctica. La clase D son las IPs que empiezan con 224 hasta la 239, 255, 255. La clase D son IPs múlticas. Nosotros vamos a ver es, en la práctica, cuando estemos manejando protocolos de ruteo dinámicos, va a haber IPs que son múlticas.
En lo que es la clase E o la experimental, que viene siendo de las 240 hasta las 255, pues son para propósitos en específico de investigaciones. Esas no las vamos a utilizar realmente en la práctica, es muy difícil. Bueno, quizás ahorita ustedes, bueno, dirán, ¿cómo es que se deduce o cómo o de dónde sacan que la clase A puede tener 126 redes y puede tener 16 millones de hosts por redes? La clase C tiene 2 millones de networks y tiene 254 hosts por red. Bueno, ahorita vamos a pasar a un slide en donde vamos a enfocarnos en lo que es la clase A, B y C. Ok, aquí tenemos este slice en donde nos estamos enfocando lo que es la clase A, clase B y la clase C. Si ustedes se acuerdan, en la clase A habíamos mencionado que va de la IP 1 hasta lo que es la IP 126.255, 255.255. Bien, porque las direcciones que empiezan con 0 y las direcciones que empiezan en 127 están reservadas y no pueden ser utilizadas. Bien, entonces, una clase a pesar de que aquí empezamos con ceros, pues el número binario sería 00000. La IP final que tiene dentro del rango de la clase A es la 127.255.255.255. Esta es la representación en binario. Si ustedes se fijan, el único número que coincide desde la IP inicial a la IP final son estos dos números. Perdón, vamos a borrarlo para que quede bien. Realmente son estos dos números. Si se dan cuenta, son los únicos valores que son iguales tanto de inicio como final. Entonces este bit es el bit que va a representar a la clase A. Entonces la clase A está representada por el 0. Así es como vamos a identificar cuando una IP, hablando en cuanto a binarios, pertenece a la clase A cuando inicia con un 0. Abajo tenemos, por ejemplo, la clase A. Todo lo que es la red son los primeros 8 bits, en este caso el 0, y viene siendo toda la que es la N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es este primer octeto, es para la red de la clase A. Los bits restantes o los 24 bits que sobran van a ser para lo que son los hosts. Entonces aquí tenemos 24 hosts y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos a regresar en el slide anterior. Si se dan cuenta, menciona que en cuanto a redes tiene 126. ¿Cómo es que obtiene ese valor? Bueno, aquí es una operación matemática en la cual hay que hacer 2 a la 7 y vamos a tener lo que son 128. Pero ustedes acuérdense que en el slide anterior menciona que son 126 networks. ¿Por qué son 126? Porque no podemos utilizar lo que son las IPs que empiecen con ceros, ni tampoco las que empiecen con 127. Entonces, aquí se hace una operación matemática. Si yo tengo aquí, por ejemplo, en este caso, viene siendo 2 a la 7, van a ser lo que es lo que nos dio en este caso aquí, que viene siendo 128 menos 2, porque no puedo utilizar las IPs que empiecen con 0 ni tampoco las que empiecen con 127. Entonces esto es aquí lo que me da que son 26 redes que yo puedo tener en la clase A. Ahora, ¿cuántos hosts yo puedo tener? Igual se hace la operación matemática de 2, en este caso a la 24. Si yo hago esa operación, que es 2 a la 24, me va a dar 16 millones 216. Ahora, fíjense en ese detalle. Aquí me está dando al final 216.
Sin embargo, en la tabla me dice que es 214. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a los hosts, ese punto es muy importante. Anótenlo en sus apuntes. En cuanto, hablando de la parte del host, no podemos utilizar ni la primera ni la última IP. ¿Por qué? Porque la primer IP, hablando en cuanto al host, el primero va a representar lo que, o va a identificar lo que es la network, y el último host, en este caso suponiendo que sea 255, va a ser lo que es el broadcast. Es por eso que cuando a este valor que nos da de 224 sí le tiene que restar lo que es 2 para que tengamos lo que es este valor que aquí 214, porque nos da la operación 216 menos 2 nos daría ya 214. La razón es porque no podemos utilizar ni la primera ni la última IP, porque la primera va a representar lo que es la network y la última IP va a representar lo que es el broadcast. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Vamos a la clase B. La clase B nos menciona aquí que empieza con las IPs que son 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Aquí ya la tenemos que empieza en la 128.00. La representación binaria la tenemos aquí. Esa posición es el 1, que es 128, y ya .0.0.0. La última IP para que entre en la clase B es la 191.255.255.255. Entonces, este primer octeto va a representar 191 y ya todos los demás en unos hace referencia a 255, 255, 255. Si ustedes se dan cuenta, igual que en el primer ejercicio, tanto al inicio como al final, esos dos son los que son iguales. Entonces, para la clase B, todas las IPs que empiecen con 10, hablando de binario, caen dentro de lo que es la clase B. Ahora bien, la clase B, lo que es la máscara o la network, está conformada por 16 bits. Es por eso que aquí tenemos hasta lo que es el segundo octeto marcados como N. Entonces este es el identificador, el 10, y los demás van a ser network, que todos son de estos 6 bits más los 8. Entonces ya tenemos que son 14. Entonces aquí la operación matemática sería 2 a la 14, nos va a dar el siguiente valor: 2 a la 14, 16.384, que viene siendo el valor que tenemos aquí, 16.384. Aquí ya no hacemos la resta de menos 2, porque todas las IPs que se encuentran en este rango las podemos utilizar. No es como la clase A, que las ceros y las 127 están reservadas, entonces no se hace esa resta. Aquí sí se respeta lo que da la operación matemática. Ahora bien, ¿cuántos hosts o cuántos bits son para el host hablando de clase B? Entonces, si ocupé 16 bits para la parte de la red o network, pues van a sobrar 16 bits para lo que es el host. De igual manera, vamos a tener 2 a la 16 nos va a dar un valor, y ese valor le tenemos que restar 2. Acuérdense, ¿por qué 2? Porque no podemos utilizar ni la primera ni la última. ¿Por qué? Porque la primera va a representar lo que es la network y la última IP va a representar lo que es el broadcast. Entonces aquí ya nos va a dar lo que es el valor. Por ejemplo, vamos a hacerlo para que vean que no estoy mintiendo, que es 2 a la 16 menos 2, que acuérdense que eliminamos la primera y la última,
nos da 65.534, que es el valor que tenemos aquí, 65.534. Ahora vamos con el último, que es la clase C. La clase C nos menciona que empieza desde la IP 192.0.0.0 hasta la IP 223.255.255.255. Entonces la representación binaria de 192 viene siendo 128 más 64, 192 y los demás en ceros. Punto 0, punto 0, punto 0. De 223 igual su representación binaria, que es esta parte de aquí, y los 255 pues se representan todos en unos. La clase C, si ustedes se fijan, está representada por estos tres de aquí, que son los bits que tanto de inicio como al final son idénticos. Entonces clase C van a ser todas las IPs que empiecen, hablando en representación binaria, con 110. Los bits que son asignadas en clase C para lo que es la network son 24 bits, que es la máscara natural. Entonces, si ya tenemos estos bits representativos, entonces tenemos que igual lo que son los 5 bits que sobran son para la red, más los 8 bits y estos 8 bits, entonces ya tenemos aquí 16 más, que son 8 y 8, 16, más lo que tenemos aquí ya nos daría 24 bits. Ok, pero en este caso son 16 más 5 vienen siendo 21. Entonces aquí la operación matemática sería 2 a la 21, que nos va a dar lo que es en cuanto a la red, que es 2 a la 21, 2.097.152, que es lo que tenemos en esta parte de aquí, 2.097.152. De igual manera, no tenemos que hacer ninguna resta porque todas las IPs que caen dentro pues son utilizadas, no hay ninguna reservada. Ahora, ¿cuántos bits nos sobran hablando de la clase C para lo que es el host? Bueno, como ya utilizamos 24 bits para la red, pues nos sobran 8 bits. Entonces estos 8 bits, pues la operación matemática aquí va a ser 2 a la 8, son 255, si más no me equivoco, vamos a comprobar. Creo que es 256. Sí, 256. Aquí yo estoy mal. Es 256 menos 2 nos va a dar lo que son las 254 IPs que tenemos para poder utilizar. Nuevamente aquí les hago el recordatorio que se restan 2 porque no podemos utilizar ni la primera que viene representando lo que es la network ni la última IP que viene representando lo que es el broadcast. Entonces por eso únicamente es que tenemos 254 IPs para lo que es el host. Y es así como prácticamente se calcula lo que viene siendo las clases o las IPs que están asignadas a las clases A, B y C. Es por eso que dan esos valores de acuerdo a la operación matemática que hemos realizado. No vamos a tocar la clase D ni la clase E porque pues no la utilizamos. Realmente las importantes aquí son la clase A, la clase B y la clase C. Bueno, vamos a limpiar un poco aquí. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las IPs públicas y las IP privadas. Vamos a borrar eso sobre todo. Y aquí tenemos. Bueno, cuando hablamos de una IP pública y una IP privada, es importante el saber que las IP privadas, a pesar de que tenemos, como vimos hace un rato, que tenemos, hablando de la clase C, que podemos utilizarla desde la 192 a la 223,
No podemos utilizar todas las IPs en nuestra red. ¿Por qué? Porque algunas IPs son clasificadas como IP públicas y otras privadas. Las IPs que están clasificadas como privadas son las que nosotros podemos utilizar en nuestra red o LAN para poder configurar nuestros dispositivos. Para eso hay un rango y son estas IPs que tenemos aquí. Por ejemplo, hablando de la clase A, podemos utilizar, esas son privadas, todas estas de aquí. Hablando de la clase A, podemos utilizar de la IP 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255 para nuestra red LAN. En la clase B, que es la que tenemos aquí, podemos utilizar el rango de la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. En la clase C podemos utilizar el rango de dirección 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255. Todos este rango de direcciones que yo les menciono aquí son los que podemos utilizar en nuestra red LAN para poder configurar nuestros dispositivos, que pueden ser PCs, pueden ser incluso impresoras, dispositivos como teléfonos o APs. Todos estos pueden tener esas direcciones. No podemos, por ejemplo, poner una IP 11.5.5.5, ya que esas IPs serían IPs públicas. Ahora, ¿cuáles son las IPs públicas? Las IPs públicas mayormente son asignadas por lo que es el ISP o el Service Provider. Por ejemplo, algo muy común es el modem que nos entrega el proveedor de internet. Nuestro modem de la casa recibe lo que es una IP pública o IP WAN, que también se la conoce así, que puede ser por ejemplo una IP 187.2.3.1, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas son las IPs que son públicas, con las cuales nos pueden conocer fuera de nuestra red LAN. Entonces, si necesitamos comunicarnos a lo mejor con alguien en otra red, es con esa IP pública con la cual se pueden comunicar con nosotros y poder llegar a lo que es una IP privada. Bueno, ahí hay un proceso más que se conoce como NAT para poder hacer la conversión de una IP privada a una pública y viceversa. Pero bueno, ese es el concepto de las IPs públicas. Vamos a ver vamos a ver aquí en la página. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo yo lo que es el navegador. Por ejemplo, vamos a ver cuál es mi IP pública que tengo asignada por parte de mi servidor de lo que es el internet. Si ustedes se dan cuenta que ya hizo la resolución, mi IP pública que yo tengo asignado en mi modem, mi modem es un ADSL, por lo tanto esa IP pública va cambiando cada vez que yo enciendo mi modem. En este caso yo tengo asignada la 187.153.56.21. Con esta IP es como me pueden conocer en el exterior. A lo mejor si alguien se quiere conectar de manera remota a mi computadora, pues puede utilizar esa IP y poder llegar a mi computadora y conectarse con TeamViewer o cualquier otro software de conexión remota. Pero como les menciono, no es así nada más de que te ponen la IP y ya te van a ver. Requiere ciertas configuraciones, incluso se requiere de un proceso que se conoce como NAT o traducción de direcciones. Y bueno, eso es prácticamente lo que hace referencia a IP pública y la IP privada. Aquí tenemos una IP. Esta IP la he puesto yo aquí porque es casi seguro que se la han encontrado o la han visto. Este tipo de IP que es la 169.254.0.0 hasta la 169.254.255.255. ¿En dónde la han visto? Bueno, si alguna vez ustedes, por ejemplo, aquí tenemos yo mi computadora, ¿no? Y aquí ya tengo
un servidor de HCP que está conectado. Ese servidor a mí me va a otorgar lo que es una dirección de manera dinámica, pero por alguna razón falla lo que es la red y el servidor pues no puede entregarme lo que es una dirección a mí. Entonces lo que hace en este caso Windows es que se autoconfigura una IP que cae dentro de este rango. A ese tipo de IPs se le conoce como link local. Y bueno, el propósito de una IP link local es para que en dado caso, como les mencioné, de que falle el servidor de HCP y no pueda otorgarnos una IP, pues autoconfigure esa IP y pueda tener comunicación con otro host que a lo mejor igual no pudieron recibir una IP. Ese es el propósito pues principal cuando se asigna este tipo de direcciones. También les acabo de mencionar algo muy importante que son las direcciones fijas y dinámicas. ¿Cuál es la diferencia entre una dirección fija y una dinámica? Bueno, las dinámicas pues son prácticamente cuando algún servidor, en este caso un DHCP server, nos va a otorgar una IP de acuerdo a los parámetros que tenga el configurado. Él nos va a entregar lo que es la IP, la máscara, el gateway, incluso el DNS para hacer la resolución y poder navegar. Y las IPs estáticas son aquellas que configuramos manualmente nosotros, en donde ingresamos la dirección, la máscara, el gateway y el DNS. Pues bueno, prácticamente esto es todo lo que vamos a estar viendo en cuanto a fundamentos de IP versión 4. Falta más adelante ver más cosas acerca de IP versión 4, por ejemplo, temas de subnetting, que es muy importante y muy utilizado en la práctica. Pero hasta aquí vamos a ver lo que son la parte de fundamentos. Bueno, pues solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos